Y no va a ser menos escuchar ahora a nuestro colega Augusto Hernández Campos, también de Perú, quien está conectado, ya lo estamos viendo en el Zoom. Él es profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Marcos, ha sido director de la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la misma universidad en el periodo 2010-2012, tiene una extensa tiene una extensa actividad docente en temas de derecho internacional y de relaciones internacionales, y entre sus publicaciones vale la pena destacar Relaciones Internacionales, Materiales de Enseñanza, publicado en la Universidad Católica. Augusto Hernández Campos se va a referir a las estrategias que pueden implementar las universidades para optimizar la enseñanza-aprendizaje del derecho internacional. Por favor, Augusto, su tiempo. Muchas gracias. Quedo muy agradecido a la doctora María Blanca Not por su amable recepción y organización de este panel auspiciado por la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Y también mi agradecimiento al embajador Óscar Maurtua, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, sin cuyos enormes esfuerzos no hubiera sido posible esta tercera reunión mundial de sociedades de derecho internacional. Antes quería hacer una pequeña aclaración con mucho cariño a la doctora María Blanca. No soy profesor asociado, soy profesor principal. Creo que en España sería equivalente a catedrático, o en Argentina creo que es profesor titular, me parece, pero en Perú soy profesor principal. Fui asociado, ya pasé eso, y ahora elevé a la siguiente categoría, que es profesor principal aquí en el Perú. Muchas gracias de todas maneras por la amable recepción. Bueno, comentando entonces sobre los temas para perfeccionar la enseñanza en derecho internacional, hay que recordar que la enseñanza del derecho internacional se remonta al siglo XVII, cuando comenzó a dictarse por primera vez en la Universidad de Heidelberg, cátedra creada y denominada como Derecho Natural y de Gentes, dictada por Samuel Pufendorf en 1661. Esto sucedió un siglo después que el padre dominico Francisco de Vitoria, profesor de la Universidad de Salamanca, estableciera las bases de la nueva disciplina jurídica, y que Hugo Grocio la sistematizara poco después. Desde entonces, la enseñanza del derecho internacional ha debido adaptarse a los tiempos cambiantes y desafíos de las épocas. Como históricamente recordamos, la era de los descubrimientos, los imperios coloniales, las guerras por el equilibrio del poder, guerras mundiales, los derechos humanos, la descolonización, la protección ambiental, las grandes pandemias, entre otros. En el mundo de hoy, el derecho internacional está cada vez más estrechamente vinculado con otras disciplinas de las ciencias sociales. Así surgen propuestas como la de la enseñanza del derecho en contexto, que significa explorar el derecho no en aislamiento, sino involucrado con los sistemas social, cultural, intelectual, económico, político y de otras índoles. El aprendizaje del derecho internacional sería más completo con el beneficio para los alumnos que entenderían más el derecho internacional. Creo que todos los profesores de derecho internacional tenemos ese desafío, porque cuando explicamos las normas en aislamiento a veces no se comprende, y hay que dar el contexto. ¿Por qué surge la Carta de Naciones Unidas? ¿Por qué se firmó el Tratado de Paz de Versalles? ¿Cuál fue su contexto? Etcétera, ¿no? Bien, aparte también un nuevo cariz del derecho internacional lo constituye el llamado enfoque tercermundista del derecho internacional, impulsado por autores como Anthony Angie,
y otros en donde, por ejemplo, para él, si bien hubo guerra fría en Europa, o sea, absentia belli, ausencia de guerra, en el resto del mundo no fue tan fría desde que hubieron guerras por delegación, las guerras regionales, como la guerra de Indochina o la guerra de Vietnam en el sudeste asiático, o en Oriente Medio el conflicto regional árabe-israelí, y en Centroamérica el conflicto general centroamericano y el Caribe durante la Guerra Fría. En este marco y siguiendo este enfoque tercermundista, existen propuestas para el surgimiento de una nueva rama del derecho internacional llamado Derecho Internacional de la Descolonización. Asimismo, otras propuestas señalan que debía haber más participación de los estados africanos a través de decisiones y resoluciones de organismos internacionales africanos, con su jurisprudencia y la doctrina africana cada vez debiera estar más presente en la formación del derecho internacional, sobre todo ahora contemporáneo. Entre los desafíos de nuestra época reciente, siglo XXI ya, debemos confrontar en el derecho internacional el cambio climático, la protección ambiental, la preservación de los derechos humanos fundamentales, la respuesta rápida a las guerras regionales y guerras civiles. Según el Instituto de Estocolmo para la Paz Internacional, el 90% de las guerras y conflictos armados en el mundo son guerras internas. Y esto coge en desprevenido el derecho internacional, que por definición regula relaciones internacionales, no asuntos internos, como una guerra interna o una guerra civil. Entonces, esto es un gran desafío, y así el derecho internacional ha tenido que tomar cartas en el asunto. A nivel nacional, la perspectiva internacional ha ganado gran importancia. El derecho internacional y el derecho nacional están más entrelazados que nunca. Poco a poco se están borrando las fronteras. El derecho internacional tiene más presencia en el ámbito interno a través de ramas como el derecho internacional, los derechos humanos internacionales, el derecho internacional humanitario, aplicado a conflictos internos, como el artículo 3 común y el protocolo 2, por ejemplo, del 77, adicionales a la Convención de Ginebra. La aplicación del principio de solución pacífica de controversias, que está en el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de Naciones Unidas, pero que por el artículo 2, párrafo 7, o sea, el principio de no intervención, no se puede aplicar de forma obligatoria a conflictos internos. Sin embargo, se está haciendo cada vez más uso de este principio. También el uso de la fuerza, legitimado en conflictos internos, también. Las operaciones de mantenimiento de la paz, entre otros. Esto suscita la pregunta sobre el estado de la enseñanza del derecho internacional sobre estos temas de actualidad y desafiantes para esta moderna rama jurídica. Asimismo, los planes de estudio de las facultades de derecho todavía tienen que adaptarse a estas situaciones nuevas y en constante evolución. Incluso en algunos planes de estudio de algunas universidades no contemplan siquiera el estudio del derecho internacional público, y esa es una grave carencia, ¿verdad? En este contexto también el papel de los profesores de derecho internacional necesita mayor escrutinio y tiene un papel muy relevante. ¿Cuál es la formación de los profesores? ¿Cómo se puede desarrollar un mejor aprendizaje para el alumnado del derecho internacional en el caso de la preparación y educación de los profesores? Bueno, comentaré en realidad casos de mi país aquí en Perú, y esto, conforme a la ley universitaria de 1983 y la actual del 2014, se exige por lo menos posgrado, esto es máster o grado de magíster, para ser profesor universitario. Pero para ser decano de una facultad de Derecho se exige también posgrado, o sea, por lo menos el grado de magíster. Sin embargo, se dio un caso en el año 2010, que duró varios años, de un decano de una facultad de Derecho que fue decano solo con el título profesional, o sea, quebrantando la ley universitaria, solo con el título profesional. Y habían casos, bueno, también lamentables, ¿no?, en donde profesores universitarios eran pues bachilleres. Entonces, aunque la ley universitaria exige mínimo, por lo menos en mi país, el grado de magíster en términos legales,
lo ideal sería que el profesor sea lo más especializado posible. En muchas universidades de prestigio a nivel mundial se exige el grado de doctor para enseñar en universidades. Y en algunos casos, quizás muchos casos, los propios profesores que tienen ese grado de doctor optan también por realizar estudios postdoctorales y también por realizar estancias de investigación postdoctoral. Esto es importante porque el profesor así se especializa y la investigación la desarrolla más. Un profesor que es doctor tiene que desarrollar investigación necesariamente, y este es el aporte del profesor universitario. Según Pierre Curie, premio Nobel de Física de 1903, si no me equivoco, había dicho que si bien todos los profesores universitarios enseñan, desde que todos los profesores enseñan, este no es el aporte. El aporte del profesor universitario es el de la investigación, porque así contribuye a la expansión del conocimiento, según palabras de Pierre Curie. Volviendo entonces a los profesores, ellos deben aspirar pues a superarse a sí mismos, tener una preparación, ¿no? Yo hace un momento comenté el caso de un decano que solamente tenía el título profesional, o el grado el título de abogado, pero en realidad por ética científica debía superarse a sí mismo y tener los grados. Del mismo modo, pues, que un profesor debe respetar la ética también en relación con sus investigaciones, ¿no? Acá en el Perú, lamentablemente, hemos visto muchos casos muy tristes, como por ejemplo, el dueño de una universidad, un candidato político también aquí en nuestro país, que tenía grado de doctor, pero bueno, plagiado, y no hay ningún tipo de sanción. En muchos países, por ejemplo, en algunos países de Europa y Estados Unidos, a un profesor universitario se le expulsa si se halla, pues, en violación a la ética científica, o sea, plagio o copia fraudulenta. Es exigencias, y a un alumno que efectúe violación de la ética, o sea, copia de otro trabajo para presentar una monografía de un alumno, al alumno se le expulsa de la universidad. Creo que ese fue el caso del hijo del presidente Kennedy, John Kennedy, cuando estudió en la Universidad de Harvard. Finalmente, esto sería deseable para fortalecer el estudio del derecho internacional público, estudiar también cursos electivos. Bueno, en realidad hay muchos desafíos para la enseñanza del derecho internacional. Me quedo aquí nomás. Agradezco mucho entonces a la doctora María Blanca. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un gusto escucharlo.